Y ya tenemos en la línea a Rolando Silva Briceño, él es el vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo estás, Rolando? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mari Carmen? Por acá todo bien, siempre un gusto saludarlos. Gracias. Marco, José, a tus órdenes. Oye, pues siempre que tenemos dudas sobre temas fiscales recurrimos a ustedes, que son los que saben. El presidente López Obrador, que tiene ahorita con este fin de sexenio muchas ocurrencias, dijo que va a lanzar una iniciativa para reducir a la mitad, al 50%, el IVA y el impuesto sobre la renta en la faja fronteriza, no solo del norte, sino también en la del sur. Yo recuerdo que hace muchísimos años había efectivamente un IVA diferenciado, no sé ahora, y esto generaba muchas distorsiones, porque tú te podías ir a comprarte un iPhone a Tijuana y te lo traías para acá y pagabas un menor IVA, y esto generaba muchas simulaciones, distorsiones que no necesariamente favorecían al consumidor de la zona norte. ¿Qué opinas? ¿Qué está pasando? Que esta iniciativa todavía no se envía, pero a la vez, ¿qué efectos tendría regresar a un IVA diferenciado a nivel nacional? Aquí, Carmen, es bien importante que sepamos que lo que se está anunciando tendría, en caso de darse una aplicación, no tan en el corto plazo. O sea, hoy tenemos ya un decreto en funcionamiento para las zonas fronterizas en ambas, en el norte y en el sur. Te diría que el norte trae el 40%, ¿no? del movimiento, en donde y aquí fíjate que es importante resaltar, se habla de un 50% del impuesto al valor agregado, del IVA, ¿no? Una tasa reducida. A pesar de que se ha anunciado, y no es la primera vez que sucede, se ha anunciado algo similar para el impuesto sobre la renta, ahí estamos hablando de un monto diferente, ¿no? De un crédito por un 30%. Con esto ya vivimos desde el 2019, 2021, y justo hace un año hubo un decreto en donde este beneficio fiscal, ¿no? Este incentivo fiscal se extendía hasta el final del sexenio. Entonces, lo que escuchamos ayer tiene más que ver, yo pensaría, que con un calmar, ¿no? a la sociedad, como desestimar algún movimiento drástico en ese sentido. Ya vivimos con esto, o sea, ya estamos con una recaudación distinta de un 50% en el caso del IVA, y con una disminución de la tercera parte en el caso del impuesto sobre la renta desde el 2019 para el norte y desde el 2021 para el sur. Entonces, no es como tal un cambio radical, sino más bien la comunicación de tener la intención de enviar una propuesta, ¿no? Para darle continuidad a lo que se está haciendo. Rolando Silva Briceño, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches. Marco, a tus órdenes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, Rolando, ¿nos puedes comentar, no sé si tengas la información al respecto, pero qué tanto implica estos impuestos, tanto el IVA como el impuesto sobre la renta, en el monto total de recursos que recauda el gobierno mexicano? ¿Qué tanto impacto tiene para la recaudación misma en las fronteras este par de impuestos? ¿Por qué es importante desde la perspectiva oficial que sea menor en las fronteras que en el resto del país? Si nos puedes explicar un poco estas dos vertientes. Claro. Mira, tiene una importancia relativa, ¿no? Por supuesto que sí hay un costo que se está estimando, y el costo sería resultado de una operación muy sencilla, ¿no? De adicionar lo que no se hubiera cobrado. Aquí la parte que podría resultar subjetiva es que muy probablemente con un impuesto normal, no sin este beneficio, hubiera sido menos la recaudación. Entonces, como tal, es difícil de identificar, pero por supuesto que sí hay un costo, ¿no? Podemos estar hablando incluso de 61,000 millones, hacían números mal contados, ¿no? 61,000 millones de pesos, pues algún estimado con el último ejercicio cerrado que tenemos de 102, ¿no? miles de millones, y 34 para el mismo efecto, pero en la frontera sur. Es importante, sí es importante, porque la intención de este beneficio, ¿no? es crear una suerte de barrera de contención.
si cuando estoy intentando migrar, ¿no? Y pensemos en pues, todo este tema que traemos de población flotante, si cuando estoy intentando migrar me encuentro con condiciones más favorables, ¿no? Con un salario mínimo más alto, con condiciones, ¿no? Más favorables para el emprendimiento, para pues con más posibilidades de generar un negocio rentable, teóricamente debería de estar funcionando. Aquí es importante mencionar que esta disminución, este beneficio ya está ya está incluso aprobado en el presupuesto de ingresos, o sea, ya se consideraba. Lo que acabamos de ver no es algo distinto a anunciar una intención de mantenerlo, y en lo personal creemos que tiene que ver más con dar certidumbre, ¿no? Con mitigar el temor que pudiera darse a un cambio radical, ¿no? Con esta política. Así es. Que a un beneficio, ¿no? Que en realidad ya estaba, lo que nos explicas que ya estaba este 50% de descuento en el IVA. Rolando, estamos platicando con Rolando Silva Briceño, él es el vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Oye, Rolando, me imagino que esto entonces, obviamente el IVA, si es del 16% hoy en día en el país, es del 8% en las fronteras, ya sea la sur y la norte, y esto, pues muchos hacía también, y sí guardaba cierta lógica, dinos si está bien, si para tu gusto sí la sigue guardando, con no tener más impuestos dentro de las fronteras, porque se desdibujan al estar en la frontera, quizá del otro lado, en Estados Unidos, o Guatemala, Belice, en fin, el IVA es de otro sentido. ¿Sí guarda sí te guarda lógica todavía? Pues mira, me hace mucho más sentido el mensaje de no hacer un cambio radical, ¿no? El mensaje de que me parece tiene más la intención de dar certidumbre que el de generar un beneficio. Hemos transitado con algo muy similar casi en todo el sexenio. A mí me parece más un mensaje de tranquilidad que podría tener, ¿no?, algún matiz político justo por la coyuntura en la que estamos. Sí, bueno, sentido, esto tampoco es idea nuestra, no estamos inventando el hilo negro, está funcionando como una barrera de contención y no es una decisión local, ¿no?, en generar incentivos para que quien tiene pensado cruzar la frontera de forma ilegal pues se encuentre condiciones mejores, ¿no? Y entonces dejemos de ser un país de transición para convertirnos en un país de destino. No hay gran cambio, no hay gran cambio. Yo me parece que esto se esperaba, que más bien vino al caso no mencionarlo en un tema de informe, ¿no?, de informe de actividades políticas en el norte del país. Creo que ya que era algo ya cantado, ¿no? Oye, y esto es independiente de lo que ya existe en la franja fronteriza del sureste, a los estímulos que anunció en un decreto a la Secretaría de Hacienda para fomentar el nearshoring, eso sí, nada más en el sureste, que incluye deducción inmediata, inversiones, y nada más para 10 sectores, porque lo que pedía la CONCAMIN es que esos estímulos se hicieran para todos los sectores, no solamente para 10. Lo que está ya vigente entonces es un IVA menor en toda la frontera para todas las empresas y un impuesto de la renta menor en toda la frontera del sur, porque eso es lo que yo no sabía. Sí, lo tenemos desde el principio en la frontera norte. Sí. Desde, me parece, el 19, ¿no? Fue casi inmediato, sí. Y hasta el 2021 al final se aplicó en la frontera sur, con un sentido diferente. Poco tiene que ver con esos estímulos que vimos anunciados, ¿no? Y que no se han definido en el paquete económico que está por entrar, en donde tienes toda la razón, se refieren exclusivamente no solo a una franja ni a un territorio del país, sino a quien resulte, ¿no?, favorecido en una licitación para ser proveedor de algunas de las obras emblemáticas. No es algo tan generalizado. Claro. Rolando Silva Briceño, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En consecuencia y en resumen, dirías, este es un anuncio que viene a tranquilizar porque viene a ratificar la senda que ya veníamos transitando. Sí, totalmente. Eso es un anuncio de continuidad, ¿no? Un compromiso de continuidad. Ahí recordemos que el Ejecutivo pues sí está facultado para mandar iniciativas, pero no para aprobarlas, ¿no? Entonces, en condiciones normales tendría que correr un proceso legislativo, ¿no? Entendemos que hoy tiene mucho más probabilidades una intención que en tiempos diferentes, pero no es un cambio radical, es más
mensaje de continuidad. Oye, Rolando, rápidamente, nos queda 1 minuto y medio. En cuanto al tema de reforma fiscal, posible reforma fiscal, ¿tú lo verías inaplazable ya para el próximo año, más bien entrando el próximo sexenio? ¿Crees que tiene que haber una reforma fiscal inaplazable ya? Deberíamos de tener una reforma. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 2, 3, 4, 5 años. Es un mundo distinto, con formas de hacer negocios distintos, en donde debería de haber una reforma siendo a lo mejor un tanto realistas. Creemos que no la va a haber, no algo radical como lo que podríamos estar esperando, no más impuestos, no encarecerlos, sino grabar actividades que normalmente no se han grabado o en las que aún podemos encontrar huecos en donde el país se podría haber beneficiado de aplicarlas, pero creemos que por temas políticos el tema de la fiscalización va más a estar encaminado a automatizar, a utilizar la tecnología para cobrar el 100% de lo que se estima se debe, más allá de hacer algún anuncio, en donde se pudiera percibir de forma generalizada un encarecimiento. Pues Rolando Silva nos agarra la guillotina. Rolando Silva Briceño, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Rolando, gracias. Rolando.